Las informaciones comenzaron a circular de forma discreta, casi como un murmullo que se esparcía por los pasillos más oscuros del paddock, una de esas historias que pocos se atrevían a repetir en voz alta por miedo a que fuera una simple fantasía. Pero ese murmullo, amigos, no se quedó en un simple susurro. Creció, se hizo más claro, más rotundo, y terminó transformándose en una afirmación que ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1. Franco Colapinto no está dispuesto a continuar en Alpine, su actual escudería, más allá de su contrato. Y esta es la noticia que ha hecho temblar a toda la parrilla. La noticia no cayó como un jarro de agua fría, fue un auténtico tsunami, una bomba que explotó dentro de un equipo que se creía a salvo. Y es que no se trataba de un rumor pasajero, de una de esas historias que duran un par de días y se desvanecen. Fuentes cercanas al mismísimo corazón del piloto, aseguraban que el propio Franco había transmitido su incomodidad, su frustración, su total desencanto con el rumbo del proyecto. Y no solo eso, que su entorno más íntimo, la gente que realmente toma las decisiones importantes, ya estaba escuchando ofertas. Ofertas que no eran simples llamadas de cortesía, sino propuestas serias que lo ponían en el centro del escenario. Lo que pocos sabían, lo que nadie había querido ver, es que esta decisión no había surgido de un momento a otro. No fue una rabieta de un piloto joven. Fue la acumulación de meses y meses de frustraciones, de promesas que se perdieron en el aire, de situaciones que dejaron al descubierto una falta de compromiso real con darle a Colapinto las herramientas necesarias para competir al máximo nivel. Cada carrera, cada sesión de entrenamientos, cada reunión técnica que se celebraba en las oficinas de Alpine, parecía confirmar que su papel dentro de la estructura no correspondía al nivel de talento, de esfuerzo y de ambición que él ponía sobre la pista. Y cuando un piloto de su calibre siente que sus límites son impuestos por factores ajenos a su capacidad, por la política interna de un equipo, por decisiones que no entiende, la chispa para buscar nuevos horizontes se enciende. Y una vez encendida, ya no se puede apagar. Mientras Alpine intentaba mantener las apariencias, mientras sus directivos sonreían para las cámaras y aseguraban que todo estaba bajo control, las primeras señales de que algo se estaba rompiendo eran evidentes para quien supiera mirar con atención. En los gestos de Franco, en su lenguaje corporal, en sus silencios frente a ciertas preguntas incómodas, se notaba que la confianza en el proyecto se había debilitado hasta el punto de la no retorno. La sonrisa seguía ahí, sí, pero detrás se percibía una determinación férrea, la de un piloto que no estaba dispuesto a seguir atado a un lugar donde no se le garantizara la oportunidad de pelear de verdad, de luchar por victorias, de demostrar que está hecho para la gloria. Y ahí, justo en ese instante, cuando los rivales percibieron esa debilidad, empezaron a llegar las llamadas. Equipos que, al enterarse de la situación, no dudaron en tantear a su entorno más cercano. No eran simples sondeos. Eran, en el 100% de los casos, propuestas concretas, planes deportivos claros, promesas de ponerle en el centro de un proyecto ambicioso. Algunas de esas ofertas provenían de estructuras históricas, de equipos con un palmarés envidiable que buscan desesperadamente volver a la cima. Otras venían de escuderías emergentes, con mucho dinero fresco y con ganas de arriesgarlo todo para atraer a un talento que pudiera cambiar su destino para siempre. Lo más impactante, lo que ha dejado a todo el mundo sin aliento, es que, según fuentes internas del paddock, en al menos 2 de esas conversaciones se habló ya de cifras que superaban con creces su actual contrato. Y no se trataba solo de dinero. La cuestión clave, el anzuelo que de verdad lo atraía, era el rol que le ofrecían: liderar un proyecto, ser la pieza clave alrededor de la cual giraría toda la estrategia de un equipo. Para un piloto que ha sentido que su talento estaba siendo limitado por decisiones internas, ese tipo de promesas pesan más que cualquier cheque. En paralelo, la reacción dentro de Alpine oscilaba entre la negación y la alarma. Algunos directivos, los que vivían en su burbuja, insistían en que la relación no estaba rota, que todo era parte de la presión normal en un entorno tan competitivo como la Fórmula 1. Otros, sin embargo, los que tenían los pies en la tierra, veían las cosas con más realismo. Si un piloto empieza a escuchar ofertas y no las corta de raíz, es que ya ha tomado una decisión en su cabeza, aunque aún no la haya firmado sobre el papel. Flavio Briatore, con su olfato habitual para este tipo de situaciones, entendió que este era un momento crucial. Él sabe que un piloto no se mide solo por lo que hace en la pista, sino por la posición que ocupa en las negociaciones y la imagen que proyecta en el mercado. Y ahora Colapinto proyectaba la imagen de un hombre codiciado, de alguien por quien varios equipos estaban dispuestos a luchar. Eso en el ajedrez político de la Fórmula 1 es una posición de poder que no se puede desaprovechar. La afición, como siempre, jugaba su propio papel en la historia, pero esta vez lo hizo con una fuerza sin precedentes. Las redes sociales se llenaron de mensajes, de súplicas, de peticiones directas pidiéndole a Franco que se marchara de un equipo que realmente no creía en él.
Algunos incluso empezaron a diseñar renders de cómo se vería su casco y su monoplaza con otros colores, alimentando el hype y presionando indirectamente a Alpine. La narrativa de que Franco merece más se convirtió en un grito común en foros, en programas especializados y en la calle. Y mientras todo esto sucedía, Colapinto mantenía un silencio calculado, un silencio que era más ruidoso que cualquier declaración. No confirmaba ni desmentía nada, pero sus gestos hablaban por sí mismos. Reuniones breves con miembros de otros equipos, charlas prolongadas con su representante y una actitud serena que contrastaba con la ansiedad que reinaba en la cúpula de Alpine. Él sabía que en este juego la paciencia es un arma tan poderosa como la velocidad en pista. Lo cierto es que el tablero ya estaba en movimiento. Alpine podía seguir insistiendo en que todo estaba bajo control, pero la realidad era que su piloto estrella tenía opciones, y esas opciones eran demasiado atractivas como para ignorarlas. El reloj corría y la pregunta no era si Franco Colapinto se iría, sino cuándo y hacia dónde lo haría. El tercer pretendiente, aunque no tan mediático, era quizás el más agresivo en su estrategia. Un equipo pequeño, pero con un respaldo financiero nuevo y ambicioso, dispuesto a romper las reglas del mercado para atraer talento. Prometía libertad total en la comunicación, un equipo de ingenieros exclusivamente dedicado a su coche y la posibilidad de influir directamente en el desarrollo técnico desde el primer día. Un movimiento arriesgado, pero que a ojos de Colapinto podría significar convertirse en el centro absoluto de atención. Dentro de Alpine, las filtraciones provocaron un terremoto. Los directivos que antes minimizaban la situación ahora corrían a diseñar planes de contingencia. Se habló de mejorar su salario, de reorganizar parte del departamento técnico e incluso de ofrecerle un contrato multianual que lo blindara frente a cualquier tentación externa. Pero el problema de fondo seguía siendo el mismo. ¿Podían garantizarle un coche competitivo de forma inmediata? Para Franco, el tiempo es tan valioso como el dinero. Briatore, siempre hábil para leer las corrientes subterráneas del paddock, no tardó en reaccionar. Sus declaraciones, aunque medidas, dejaban claro que la situación era crítica. Un piloto de la talla de Franco necesita un entorno que le dé confianza y resultados, dijo ante un grupo reducido de periodistas. No fue una amenaza directa, pero todos entendieron el mensaje. Si Alpine no actúa rápido, podría perder a uno de los talentos más prometedores de la parrilla. En paralelo, la afición intensificaba la presión. Astax pidiendo la salida de Colapinto de Alpine se mantenían en tendencia durante horas. Los aficionados no solo defendían su talento, sino que cuestionaban abiertamente las decisiones estratégicas del equipo. Muchos recordaban su rendimiento superior al de su compañero en varias sesiones, argumentando que los resultados no reflejaban su verdadero nivel por culpa de decisiones internas equivocadas. Mientras tanto, Colapinto jugaba sus cartas con maestría. No cerraba puertas, pero tampoco mostraba ansiedad. Su actitud transmitía la seguridad de alguien que sabe que tiene el control de la situación. En el paddock, esa imagen de piloto sereno y calculador solo aumentaba su valor en el mercado. Porque los equipos buscan no solo velocidad, sino también madurez y visión estratégica. Las reuniones se multiplicaban, cenas discretas, encuentros casuales en zonas restringidas y un flujo constante de llamadas entre su representante y directivos de otras escuderías. Cada conversación añadía una pieza más a un puzzle que inevitablemente terminaría con una decisión que podría sacudir el panorama de la Fórmula 1. En el aire flotaba una sensación inevitable. Alpine estaba en tiempo de descuento y si no movía ficha pronto, Colapinto daría el paso que muchos ya consideran inevitable, abandonar la estructura y apostar por un proyecto que realmente creyera en él. La tensión llegó a su punto máximo cuando Briatore decidió dejar de lado las sutilezas y enfrentar cara a cara a la cúpula de Alpine. No fue en una reunión protocolaria ni en una rueda de prensa. Fue en un encuentro privado, pero lo suficientemente cargado de intensidad como para que todos los presentes sintieran que estaban ante un momento clave para el futuro del equipo. Su voz, grave y firme, rompió cualquier intento de cordialidad. Si queréis retener a Franco, tenéis que darle un coche ganador y un proyecto claro. Si no, él se irá y con él, vuestro futuro. No era una advertencia, era un ultimátum. Los ingenieros más veteranos, conscientes de la realidad técnica del monoplaza, evitaban cruzar miradas. Sabían que las carencias del coche no podían solucionarse de la noche a la mañana y que las promesas vacías solo harían que Colapinto perdiera más la paciencia. Por otro lado, algunos directivos intentaban contrarrestar la embestida de Briatore, hablando de inversiones futuras y fichajes clave, pero la presión mediática y el reloj jugaban en su contra. Fuera de esa sala, la noticia de la confrontación ya comenzaba a filtrarse. Los medios especializados recogían frases sueltas, las redes sociales ardían y cada comentario encendía más la mecha de los rumores. El público percibía que algo grande estaba a punto de ocurrir y la narrativa se inclinaba hacia un desenlace dramático.
Colapinto a punto de romper su vínculo con Alpine para buscar gloria en otro lugar. En medio de todo esto, Franco mantenía la compostura, no entraba en polémicas, pero tampoco escondía su incomodidad. En las pocas declaraciones que daba, su mensaje era claro y directo. Yo solo quiero estar donde pueda ganar. Esa frase, breve pero contundente, se convirtió en titular y reforzó la imagen de un piloto ambicioso que no se conforma con sobrevivir en la zona media. El entorno más cercano a Colapinto, incluyendo a su familia y patrocinadores, ya había tomado postura. Para ellos, quedarse en Alpine solo tenía sentido si había un compromiso real y palpable de cambio. Las ofertas externas no eran simples tentaciones, eran oportunidades concretas que podían redefinir su carrera y llevarlo al lugar que, según todos, merece: la lucha por victorias. Briatore, astuto como siempre, aprovechó esa alineación de intereses para presionar aún más. No solo hablaba en nombre de su piloto, sino también en el de una comunidad de aficionados, patrocinadores y medios que exigían ver a Colapinto en un coche que estuviera a la altura de su talento. Cada frase suya estaba calculada para dejar a Alpine contra las cuerdas, sin margen para la inacción. Los ejecutivos de la escudería comenzaron a debatir planes de emergencia. Se evaluaron cambios en la gestión técnica, la incorporación inmediata de nuevas piezas al monoplaza e incluso una reestructuración interna que acelerara el desarrollo. Pero el problema era evidente. Todo eso requería tiempo y el mercado de pilotos no espera. Mientras tanto, algunos rivales observaban el conflicto con interés, sabiendo que si Alpine fallaba, ellos estarían listos para acoger a Colapinto con los brazos abiertos. El valor de mercado de Franco se disparaba con cada día que pasaba y su nombre se convertía en un tema recurrente en los briefings de otras escuderías. En este punto, la presión ya no solo era deportiva, sino también política. El futuro de Colapinto estaba entrelazado con la credibilidad de Alpine como proyecto de Fórmula 1. Cederlo a otro equipo sería un golpe difícil de encajar, pero retenerlo sin cumplir sus expectativas podría ser igual de devastador. En ese clima, Briatore preparaba su siguiente movimiento: un encuentro con patrocinadores clave para explorar opciones conjuntas que fortalecieran la posición de Colapinto dentro o fuera de Alpine. Todo apuntaba a que la siguiente jugada no solo podría decidir el futuro de Franco, sino también el rumbo de toda la parrilla. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo. El momento de mayor tensión. Cuando en pleno proceso de negociación con Alpine, un equipo que hasta ahora había permanecido completamente en silencio, decidió irrumpir con una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. No fue un rumor filtrado ni una insinuación en redes sociales. Fue una llamada directa al entorno de Colapinto. Una oferta sólida, cuantiosa y con un proyecto deportivo que prometía darle lo que Alpine aún no había logrado. Lo más sorprendente era que no se trataba de un equipo de los llamados top en los últimos años, pero sí de una estructura con recursos frescos, una visión ambiciosa y, sobre todo, un plan claro para convertir a Franco en su piloto insignia. Briatore, al recibir la información, no perdió ni un segundo. Reunió a su círculo más íntimo y analizó cada cláusula, cada promesa y cada cifra de la propuesta. La sonrisa que se dibujó en su rostro era la de alguien que sabe que tiene en las manos una carta ganadora. Este movimiento, de confirmarse, no solo pondría en jaque a Alpine, sino que también enviaría un mensaje a toda la Fórmula 1. Que Colapinto no estaba atado a nadie y que el mercado estaba dispuesto a volcar recursos para tenerlo en sus filas. En paralelo, Alpine comenzaba a percibir el peligro real de la situación. Lo que al principio parecía un pulso entre piloto y equipo se había transformado en un escenario donde otras escuderías podían sacar tajada. El nerviosismo era evidente. Directores técnicos, ingenieros y responsables de marketing sabían que perder a Franco significaría perder una parte clave de la imagen que estaban intentando reconstruir. La prensa, al enterarse de que había un equipo sorpresa en la puja, comenzó a especular sin freno. Algunos señalaban a escuderías con tradición histórica, pero con años de sequía de resultados. Otros apostaban por proyectos emergentes con presupuestos descomunales gracias a inversores privados. Lo cierto es que el misterio jugaba a favor de Colapinto porque mantenía todo el paddock en vilo y aumentaba su valor como activo codiciado. En ese contexto, Franco se mantenía fiel a su estilo, profesional, centrado en su trabajo, pero dejando pequeñas frases que alimentaban la expectación. Yo quiero estar donde pueda luchar de verdad, y eso implica tomar decisiones difíciles. Soltó en una breve intervención que rápidamente se viralizó. Los aficionados interpretaron esas palabras como una señal clara de que estaba dispuesto a dar el paso si Alpine no reaccionaba. Briatore aprovechó la oportunidad para elevar la presión mediática. Cada aparición suya estaba cargada de mensajes sutiles, pero incisivos. Los pilotos con hambre de victoria no esperan eternamente, decía con una media sonrisa. Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas,
eran analizadas al detalle por comentaristas y expertos que veían en ellas un ultimátum disfrazado de reflexión general. Mientras tanto, los patrocinadores de Colapinto comenzaban a posicionarse. Algunos de ellos ya habían mantenido conversaciones con el equipo sorpresa para evaluar si su apoyo económico podría trasladarse sin problemas. El mensaje era claro. Irían con Franco, donde él decidiera ir, siempre y cuando el proyecto deportivo estuviera a la altura. Dentro del box de Alpine, el ambiente era casi irrespirable. Cada miembro del equipo sabía que se estaba librando una batalla que iba mucho más allá de lo técnico. Las tensiones internas aumentaban con acusaciones cruzadas sobre quien había permitido que la situación llegara a este punto. Los ingenieros, centrados en sus labores, veían cómo la política interna comenzaba a devorar la calma que necesitaban para trabajar. El equipo sorpresa no se quedó de brazos cruzados. Sabían que estaban compitiendo contra el tiempo y que Alpine, herido, pero aún con recursos, podía contraatacar en cualquier momento. Por eso enviaron una segunda propuesta, aún más ambiciosa, en la que no solo aumentaban la cifra económica, sino que también ofrecían a Colapinto un papel clave en el desarrollo del nuevo monoplaza desde cero. Algo que pocas veces se le ofrece a un piloto que no es campeón del mundo. Todo estaba servido para un desenlace que prometía sacudir los cimientos de la Fórmula 1. El siguiente movimiento de Briatore y Colapinto podía decidirlo todo, y tanto Alpine como el resto de la parrilla observaban con la respiración contenida, conscientes de que estaban ante uno de esos momentos que definen carreras y cambian la historia de un equipo para siempre. Si pensabas que el primer capítulo de esta historia fue un terremoto, prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es la explosión final, el cataclismo que ha redefinido el tablero de la Fórmula 1. La noticia de la ruptura de Colapinto con Alpine no fue el final de la historia, fue solo el prólogo. El desenlace, el verdadero giro de guión, llegó con una oferta que nadie, absolutamente nadie, vio venir. Una propuesta que no solo puso a Franco en el centro del universo, sino que desnudó las carencias, las falsas promesas y el pánico de una escudería que, hasta hace poco, se creía intocable. La lucha por el futuro de Franco Colapinto no fue un pulso más. Fue una guerra, una batalla de ambiciones desmedidas y estrategias arriesgadas que terminó con un ganador, el que se atrevió a soñar más grande, y con un perdedor, el que se quedó anclado en el pasado. El momento de mayor tensión llegó en las últimas horas, cuando un equipo que había permanecido en las sombras, en un silencio sepulcral, decidió irrumpir en la escena con una propuesta que dejó a todos boquiabiertos. No fue un rumor filtrado, no fue una insinuación en redes. Fue una llamada directa al entorno de Colapinto, una oferta tan sólida, tan cuantiosa y con un proyecto deportivo tan claro y ambicioso que desarmó por completo el entramado de Alpine. Lo más sorprendente no era el dinero, ni siquiera el prestigio de la escudería. Era la visión, una visión que prometía darle a Franco lo que Alpine le había negado, ser el piloto insignia, el líder, la pieza angular de un proyecto diseñado para ganar. Este equipo, que para mantener el misterio llamaremos el depredador silencioso, no era una escudería top de las de toda la vida, no. Era una estructura con recursos frescos, con una ambición ilimitada y sobre todo, con un plan que ponía a Franco Colapinto en el epicentro de un nuevo imperio. Una oferta que te prometía no solo un asiento, sino la llave de la ciudad, el control total de un futuro que todavía no estaba escrito. Briatore, al recibir la información, no perdió ni un segundo. Su rostro, habitualmente impasible, se iluminó con una sonrisa que era mitad astucia, mitad euforia. Él sabía, en ese momento, que tenía en sus manos la carta ganadora. Este movimiento, esta jugada maestra del depredador silencioso, no solo ponía en jaque a Alpine, sino que enviaba un mensaje a toda la Fórmula 1. Colapinto no estaba atado a nadie y el mercado estaba dispuesto a volcar recursos ilimitados para tenerlo en sus filas. En paralelo, la cúpula de Alpine, que hasta ese momento se había negado a ver la realidad, comenzó a percibir el peligro real de la situación. Lo que al principio parecía un simple pulso entre piloto y equipo se había transformado en un escenario donde otras escuderías podían sacar tajada, y ellos lo habían permitido. El nerviosismo era evidente, se podía oler en el aire. Directores técnicos, ingenieros, responsables de marketing, todos sabían que perder a Franco significaría perder una parte clave de la imagen que estaban intentando reconstruir. Perdería no solo a un piloto, sino a un ícono, a la cara visible de una nueva generación que se atrevía a desafiar el status quo. La prensa, al enterarse de que había un equipo sorpresa en la puja, comenzó a especular sin freno. Algunos señalaban a escuderías con tradición histórica pero con años de sequía. Otros apostaban por proyectos emergentes con presupuestos descomunales. Lo cierto es que el misterio jugaba a favor de Colapinto, porque mantenía a todo el paddock en vilo y aumentaba su valor como el activo más codiciado del mercado. En ese contexto, Franco se mantuvo fiel a su estilo, profesional, centrado en su trabajo, pero dejando pequeñas frases que alimentaban la expectación.
Yo quiero estar donde pueda luchar de verdad, y eso implica tomar decisiones difíciles. Soltó en una breve intervención que, como era de esperar, se viralizó. Los aficionados interpretaron esas palabras como una señal clara de que estaba dispuesto a dar el paso si Alpine no reaccionaba. Briatore, aprovechando la oportunidad, elevó la presión mediática a un nivel nunca antes visto. Cada aparición suya estaba cargada de mensajes sutiles pero incisivos. Los pilotos con hambre de victoria no esperan eternamente, decía con una media sonrisa. Estas declaraciones, lejos de pasar desapercibidas, eran analizadas al detalle por comentaristas y expertos que veían en ellas un ultimátum disfrazado de reflexión general. Era el ajedrez político en su máxima expresión, un juego de poder en el que cada palabra, cada gesto, cada silencio, tenía un peso incalculable. Mientras tanto, los patrocinadores de Colapinto comenzaban a posicionarse. Algunos de ellos ya habían mantenido conversaciones con el depredador silencioso para evaluar si su apoyo económico podría trasladarse sin problemas. El mensaje era claro: irían con Franco, donde él decidiera ir, siempre y cuando el proyecto deportivo estuviera a la altura de su talento y ambición. Era una muestra de lealtad inquebrantable, una apuesta por el hombre, no por el equipo. Dentro del box de Alpine, el ambiente era casi irrespirable. Cada miembro del equipo sabía que se estaba librando una batalla que iba mucho más allá de lo técnico. Las tensiones internas aumentaban con acusaciones cruzadas sobre quien había permitido que la situación llegara a este punto. Los ingenieros, centrados en sus labores, veían cómo la política interna comenzaba a devorar la calma que necesitaban para trabajar. El depredador silencioso no se quedó de brazos cruzados. Sabían que estaban compitiendo contra el tiempo y que Alpine, herido pero aún con recursos, podía contraatacar en cualquier momento. Por eso, enviaron una segunda propuesta, aún más ambiciosa. En ella, no solo aumentaban la cifra económica, sino que también ofrecían a Colapinto un papel clave en el desarrollo del nuevo monoplaza desde cero, algo que pocas veces se le ofrece a un piloto que no es campeón del mundo. Era una propuesta audaz, arriesgada, casi un canto de sirena que era imposible ignorar. La idea de construir un coche a su medida, de ser el arquitecto de su propio destino, era el sueño de cualquier piloto. Y ellos se lo estaban poniendo en bandeja de plata. Todo estaba servido para un desenlace que prometía sacudir los cimientos de la Fórmula 1. El siguiente movimiento de Briatore y Colapinto podía decidirlo todo, y tanto Alpine como el resto de la parrilla observaban con la respiración contenida, conscientes de que estaban ante uno de esos momentos que definen carreras y cambian la historia de un equipo para siempre. Y la decisión llegó. No con un comunicado oficial en frío, no con un mensaje formal. La decisión llegó en un breve pero emotivo encuentro privado, donde Franco le comunicó a Briatore que su futuro ya no estaba en Alpine. Era una ruptura, sí, pero también era una liberación. La noticia se filtró a los medios de forma inmediata. Los titulares de los periódicos, los posts en redes sociales, los debates en televisión, todo giraba en torno a la misma idea. Colapinto rompe con Alpine, el crack argentino ficha por el depredador silencioso y su carrera entra en una nueva dimensión. La reacción en el paddock fue de shock y admiración a partes iguales. Los pilotos de la parrilla, los directores de equipo, las figuras históricas, todos se quitaban el sombrero ante la valentía del argentino. Algunos lo veían como un movimiento de ajedrez, una jugada maestra que le ponía en el camino correcto. Otros, como una demostración de carácter, de la madurez de un piloto que sabe lo que quiere y no se conforma con menos. Lo que nadie discutía es que Franco había ganado algo que no se compra con dinero: respeto. Y ese respeto, en un mundo donde la percepción lo es todo, es la moneda más valiosa que existe. En las redes sociales, el fenómeno no se detenía. Los seguidores de Colapinto, que se sienten partícipes de esta historia, han inundado la web con mensajes de apoyo, con vídeos que repasan sus mejores momentos y con montajes que lo muestran ya con los colores de su nuevo equipo. La comunidad ha crecido de forma exponencial, porque la gente se ha identificado con su lucha, con su valentía. Esta no es una historia de un piloto que cambia de equipo. Es una historia de un héroe que rompe las cadenas y va en busca de su destino. Y el mundo lo está celebrando. En los despachos de otros equipos, la historia de Colapinto se ha convertido en un caso de estudio. Los directores deportivos se preguntan: ¿cómo pudimos dejar que se nos escapara? ¿Qué hizo este equipo para convencerlo? La respuesta es simple y devastadora: le ofrecieron lo que Alpine no pudo darle. Confianza plena, lealtad incondicional, y un proyecto en el que él no es una pieza más, sino el eje central. Ese es el verdadero secreto. La prensa internacional, que en un principio había cubierto la noticia con cautela, ahora se ha volcado por completo. Editoriales, análisis en profundidad, entrevistas exclusivas, la historia de Colapinto está en todas partes, en todos los idiomas. Y no es para menos.
Porque lo que estamos presenciando no es un simple fichaje. Es el inicio de una era. El nacimiento de una leyenda. Un piloto que se atrevió a romper con lo establecido para forjar su propio camino. Y en este canal, vamos a seguir cada kilómetro, cada curva y cada momento clave de esta nueva etapa, porque lo que se avecina promete ser tan intenso como inspirador. La conexión entre el argentino y su nuevo equipo es palpable. Las primeras reuniones no son monólogos, son diálogos en los que se valora cada una de sus opiniones. Las sesiones de simulador, que antes eran una rutina, ahora son una aventura, un laboratorio en el que el piloto y el equipo experimentan juntos, buscando ese extra, esa décima de segundo que puede marcar la diferencia. El equipo ha reorganizado toda su estructura para adaptarse a las necesidades de Franco, para construir un coche que sea una extensión de su estilo de pilotaje. Esta no es una relación de empleado y empleador. Es una sociedad, una alianza estratégica que tiene un solo objetivo: ganar. Y mientras todo esto sucedía, en las sombras, Alpine lidiaba con la incómoda realidad de que la historia estaba siendo escrita desde fuera de sus muros. La marcha de Colapinto había dejado un vacío narrativo que ninguna otra figura del equipo lograba llenar, y cada éxito mediático del argentino se convertía en un recordatorio de lo que habían perdido. Los rumores sobre tensiones internas seguían creciendo y el caso Colapinto comenzaba a mencionarse como ejemplo en reuniones de otros equipos sobre cómo no gestionar el talento joven. Lo que estaba claro es que la decisión ya no tenía marcha atrás. Franco Colapinto había dado un paso que redefinía su carrera y enviaba un mensaje a toda la Fórmula 1. No está aquí para esperar a que las cosas sucedan, está aquí para provocarlas. Y la gran pregunta es: ¿hasta dónde llegará el depredador silencioso con su nueva arma letal? La respuesta, amigos, solo la sabremos en la pista.